el último grupo de creyentes que estará en la tierra justo antes de la segunda venida de Cristo. El significado de esa última generación. Es un tema que en los últimos 6 meses ha tenido mucha trascendencia dentro del adventismo. Eh, por ejemplo, los últimos 3 libros que han salido sobre el tema, uno lo escribió el doctor George Knight, Eventos del tiempo del fin y la última generación. Otro lo hizo el doctor Reiden Brunsma, con toda humildad, decir no a la teología de la última generación. Y el carácter de Dios y la última generación, ya está traducido por YATPA y es probable que antes de que termine el año esté al alcance de nuestra iglesia. Así que es un tema que en este momento está sobre el tapete dentro de la teología adventista y que se conecta con muchos otros temas. Se conecta con la doctrina de la salvación, se conecta con la doctrina de Cristo, se conecta con la doctrina de la justificación por la fe, con la doctrina de la eclesiología y por supuesto también se conecta con la escatología o eventos finales. Yo no quisiera entrar a discutir lo que tiene que ver con las demás enseñanzas. Yo quisiera que solo abordemos el tema de la última generación en el contexto del tiempo del fin y que no nos fijemos en detalles marginales, que si el doctor Andreasen, que si Waggoner, que si Jones, que si Mary Maxwell y todos esos elementos que son importantes, pero que en esta presentación no tendría sentido abordarlo. También tenemos el tiempo muy, muy limitado. Yo quisiera que vayamos a Isaías capítulo número 13. Vayamos a Isaías capítulo número 13. Yo sé que usted se puede estar preguntando, pero ¿cómo Isaías 13? ¿Qué tiene que ver Isaías 13 con nosotros, los que vivimos en el último tiempo? Bueno, yo quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 13 y le echemos un vistazo rapidísimo al capítulo 13 de Isaías y luego nos vamos a concentrar en un detalle que menciona Isaías. Isaías capítulo 13 es una profecía contra Babilonia. Pero esa profecía que aparece en el capítulo 13 de Isaías contra Babilonia sirve de modelo para precisamente la sección que tiene que ver con, en el libro de Apocalipsis, con la destrucción y caída de Babilonia. Isaías nos bosqueja lo que va a suceder con la Babilonia literal y luego Juan nos va a explicar lo que va a acontecer en nuestro tiempo con la Babilonia espiritual. Así que vamos rapidito. Isaías capítulo 13. Después de decir que esta es una profecía contra Babilonia, el profeta lo primero que dice es que hay que levantar la bandera sobre un monte alto, es decir, hay que levantar el estandarte. No puede colocarse debajo de la mesa, no puede estar en un lugar bajito, tiene que colocarse en un monte alto para que todo el mundo pueda prestar atención y ver a ese estandarte. Junto con eso, el profeta dice que hay que alzar la voz, hay que alzar la voz. Isaías no solamente anuncia la destrucción de Babilonia, sino que anuncia que antes de destruir Babilonia, Dios tiene que levantar su bandera y el pueblo de Dios tiene que alzar la voz. Hay que dar un mensaje que ponga de manifiesto la obra de destrucción que va a venir sobre Babilonia. Pero ese mensaje no puede darse en el vacío. Tiene que haber un grupo que asuma la responsabilidad de levantar ese estandarte y de alzar la voz. Y a partir del versículo número 13 comienza a hablar de ese grupo. Dice el versículo 3, yo mandé a mis consagrados, los valientes de mi ira, estruendo en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ríos de naciones. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Así que Dios sabe que tiene un pleito con Babilonia, que hay que darle un mensaje a Babilonia, pero ahora Dios dice, déjame pasar revista, porque si yo me voy a enfrentar a Babilonia, tengo que tener un ejército. Ese ejército, Dios lo llama sus consagrados, los valientes de mi ira. Y Dios dice en el versículo 5
que ese grupo, ese ejército, esos consagrados, esos valientes son los instrumentos del Señor para destruir la tierra. Y es interesante este punto, porque Dios está diciendo que está preparando un ejército, pero que la función de ese ejército es destruir la tierra. Por lo tanto, el mensaje que se está dando en Isaías capítulo 13 es un mensaje que conlleva la destrucción de Babilonia, la destrucción de todos los moradores de la tierra. Así que Dios decide, voy a destruir a Babilonia, pero antes de destruir a Babilonia hay que darle un mensaje. Y ese mensaje yo tengo que saber con quiénes cuento. Voy a pasar revista a mi ejército. Quiero saber cuáles son mis valientes para que vayan y den el mensaje. Una vez y se ha completado ese proceso de Jehová pasar revista a su ejército, entonces a partir del versículo 6 se proclama la venida del día grande de Jehová, día de devastación del Todopoderoso, día donde se debilitará toda mano, desfallecerá el corazón humano, se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de la gente, tendrán dolores como de parto. He aquí, versículo 9. Viene el día de Jehová, día terrible, de indignación, de ardor, de ira. La tierra será desolada, las estrellas caerán del cielo, no habrá luz, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Tan pronto se completa el ejército del Señor, entonces viene el día grande de Jehová, que es la destrucción del mundo. La primera parte de esa destrucción alcanza a los impíos, a los hombres de maldad, pero en el versículo 19, se especifica que no solamente serán destruidos los impíos, Babilonia también será destruida. Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, nunca más será habitada. Noten que una de las razones por la que Dios decide destruir a Babilonia es porque Babilonia se vistió de hermosura y de gloria. En Isaías 11 y en Isaías 28, esas expresiones se utilizan para hablar de Jehová y del Mesías. En Isaías 11, para hablar de Jesús. La hermosura y la gloria son atributos divinos. Cuando Babilonia se viste de hermosura y gloria, Babilonia está diciendo, yo me estoy apropiando de lo que le pertenece a Dios y Dios no puede tolerar eso. Viene la destrucción, pero el capítulo 14, que los adventistas siempre lo usamos cuando damos la fe de Jesús, nos presenta el último que es destruido. En el capítulo 13 se destruye a los impíos, luego al final del capítulo 13 se destruye al Babilonia, pero el capítulo 12 presenta la destrucción del rey de Babilonia, del opresor, de el que quería sentarse en el monte grande de Dios, de como lo presenta Ezequiel, ese querubín grande y protector. Entonces, noten la secuencia de Isaías 13. Una profecía contra Babilonia, un grupo que tiene que dar esa profecía, pero Dios tiene que saber si me voy a enfrentar a Babilonia, con qué ejército cuento. Una vez si ese ejército ha cumplido su labor, se destruye a los impíos, se destruye a Babilonia y finalmente al último a Satanás, el rey de Babilonia. Cuando nosotros vemos Apocalipsis, nos damos cuenta que encontramos en Apocalipsis la misma secuencia. Hay un mensaje que hay que dar contra Babilonia. Hay un mensaje que hay que dar contra Babilonia. En Apocalipsis 14, de 6 al 12, se habla de ese grupo que tiene que dar el mensaje. En Apocalipsis 14, del 13 en adelante, se habla de la destrucción de los pecadores. Pero en los capítulos 16 y 17 y 18 se habla de la destrucción de Babilonia. Pero en el capítulo 20 se habla de la destrucción de Satanás. Es la misma secuencia.
Apocalipsis lo que hace es ampliar los detalles, comentar, expandir el mensaje que se había dado en Isaías capítulo número 13. Pero lo que yo quiero resaltar de Isaías 13 y conectarlo con Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 y con el tema de la última generación es que Dios no puede enfrentarse a Babilonia si no cuenta con un ejército de hombres y mujeres valientes que puedan ser los instrumentos que Dios utilice para advertir al mundo de la destrucción venidera. Y ese grupo son los consagrados, son los valientes de mi ira, son el ejército al cual Jehová tiene que pasar revista antes de la batalla final. Así que Isaías capítulo 13 nos sirve de modelo. Si Dios va a enfrentar a Babilonia, Dios necesita un ejército de hombres y mujeres que estén listos, capacitados para lidiar contra Babilonia en el tiempo del fin. En el libro de Apocalipsis, ¿quién es ese ejército? ¿Quién es ese grupo especial que tiene que lidiar y entablar una batalla cuerpo a cuerpo contra los poderes del mal? Poderes del mal que se sienten victoriosos, que se sienten orgullosos. En Apocalipsis capítulo 13, Juan se pregunta, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Hay una batalla. El diablo lanzó una guerra en Apocalipsis 12:17 contra el remanente y el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra. En Apocalipsis 13 viene la pregunta, cuando la bestia está llevando a cabo la batalla, la guerra, ¿quién podrá hacerle frente? Así que si Satanás tiene un ejército, de paso en el capítulo 9 de Apocalipsis se menciona de manera simbólica, oí el número de ese ejército, 200 millones, y Juan hace énfasis en esa frase, oí. Vamos a leer ese texto para que no perdamos de vista la importancia de ese detalle. En Apocalipsis capítulo 9:16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número, dice Juan. Yo lo oí. Si Satanás ha estado preparando un ejército enorme, Dios entonces necesita en ese último trecho de la historia humana saber, ok, aquí viene Satanás con su ejército. ¿Cuál es el ejército mío? ¿Cuál es el ejército mío? ¿Con quién cuento? ¿Con quién cuento? Y entonces en Apocalipsis 7 es la primera vez que en ese libro aparece esa terminología bélica llamada los 144,000. 144,000. Yo quisiera que veamos por qué los 144,000 constituyen el ejército del Cordero para el tiempo del fin y por lo tanto es el grupo más idóneo para nosotros aplicarle el título de nuestra reunión de esta tarde, la última generación. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 7. Juan comienza diciendo, después de esto vi 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y vi otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo y que se le había dado poder para dañar a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellamos en sus frentes a los hijos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, dice Juan. ¿Recuerdan esa expresión? En Apocalipsis 9:16, para hablar del ejército de Satanás, 200 millones de jinetes, y oí su número en Apocalipsis 9:16. Ahora Juan dice, yo también oí su número, 144,000. Pero aquí
hay una diferencia radical. Mientras que en Apocalipsis 7 se está hablando del pueblo de Dios por la mención de Israel y de las tribus. En Apocalipsis 9 se está hablando del ejército de Satanás, pero Juan pone el énfasis. Cuando yo oigo el número, yo sé que esa expresión automáticamente me habla a mí de que hay un conflicto y que ese número tiene que ver con un ejército. Es interesante que en la Biblia el número 1000, recuerden que 144,000 no es más que 12 por 12 por 1000, 144,000. En la Biblia, el número 1000 aparece vinculado a contextos de guerra, y guerra que están también relacionadas con la entrada del pueblo de Dios a la tierra prometida. En el caso de Apocalipsis, la tierra prometida es la nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22, pero el antecedente bíblico que yo quiero que veamos tiene que ver con la entrada del pueblo a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 18, para que podamos entender la importancia de la palabra 1000 en un contexto de guerra. Vaya conmigo a Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo como jefes de ¿cuánto? ¿Jefes de cuánto? Jefes de 1000, jefes de 1000. Noten la característica de la gente. Hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, y ponlo por jefes de 1000. Características más el número 1000. Otra vez al final del versículo 25 de Éxodo 18, vemos: y escogió Moisés hombres de virtud de entre todo Israel, y los puso sobre el pueblo como jefes sobre 1000. Otra vez, los que forman parte especial de este grupo, los que lo encabezan, son hombres virtuosos. Vaya conmigo al libro de Números capítulo 1. En Números capítulo 1 tenemos también cuando Dios está llevando a cabo un censo sobre el pueblo. Versículo 2, haced un censo. Versículo 3, de 20 años arriba, tú y Aarón registraréis a todos los que puedan salir a la guerra. Si usted no puede salir a la guerra, no era contado. Esa es la razón por la que no se contaban las mujeres ni los niños, porque el censo tenía que ver con guerra. Si no hay guerra, no hay necesidad de censo, pero Dios sabe que para el pueblo llegar a Canaán tiene que enfrentarse a los amalecitas, a los hititas, a los amonitas, a los filisteos, a los jebuseos, a todas esas naciones. Por lo tanto, Dios dice: hay un ejército de enemigos en el camino, déjame yo saber con cuáles cuento para ir a la guerra. Se hace el censo, pero mire el versículo 16. Estos fueron los nombrados de entre la congregación: príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel, capitanes de los millares de Israel. Así que cuando Dios dice que las tribus tienen que organizarse en grupos de 12,000, 12 por 12 más 1000, Dios quiere advertirnos a nosotros: quiero preparar mi ejército. Así que primero que nada, los 144,000 es el ejército que Dios tiene para enfrentarse a los poderes del mal. Es lo que Isaías 13 nos estaba diciendo. Jehová está pasando revista a su ejército. Y cuando en Isaías y cuando en Apocalipsis 14, Jehová pasa esa revista, él dice: bueno, tengo 144,000. 12,000 por cada una de las tribus de Israel. Así que
este es el grupo con el que yo voy a enfrentarme a los poderes del mal, por eso necesito preparar mi ejército, sellarlo, habilitarlo, para que ellos estén listos para salir a la batalla. Ese es el primer concepto que quiero dejarte en tu mente. Los 144,000 están hablando de un ejército. De paso, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 18, cuando Jesús está viniendo entre la gente que es castigada, dice, para que comáis carne de reyes y capitanes. Esa expresión, capitanes, el término griego aludía a un capitán que era jefe de una unidad compuesta por 1,000 soldados. Y Apocalipsis 19, que presenta precisamente a Jesús como ese general celestial, está diciéndonos que allí Jesús está castigando a los capitanes de los ejércitos del mal que estaban integrados. Esos capitanes formaban unidades donde ellos presidían sobre 1,000 soldados. Pero volvamos otra vez a Apocalipsis 7. Ese grupo, el que Juan llama los 144,000, por supuesto que el número es simbólico y la razón es muy sencilla. Si los vientos son simbólicos, si los 4 ángulos de la tierra son simbólicos, si el sello con el cual ellos sellarán a esos 144,000 son simbólicos, es evidente entonces que el número es simbólico. Y una de las razones por la que el número tiene que ser simbólico es porque cuando usted, por ejemplo, toma en cuenta el censo de números 1 y los demás censos que aparecen en la Biblia, en Primera de Crónicas 21, el censo que mandó a hacer David, usted va a percibir que las tribus no tenían el mismo tamaño. Había tribus muy grandes, como tribu, por ejemplo, la de Judá o la de Rubén, y tribus muy pequeñas, como la de Benjamín o la de Efraín. Entonces, nunca en los conteos que hubo en el Israel literal, estas tribus aparecieron con la misma cantidad de personas. Por otro lado, otro indicio de que el número es simbólico es el hecho de que las tribus, tal y como aparecen en Apocalipsis 12, representan un orden totalmente distinto a cualquiera de las órdenes tribales que aparecen en la Biblia. Usted la compara con la de Génesis 49, por ejemplo, y es completamente distinta. Aparte de que en Apocalipsis hay 2 tribus, la tribu de Dan y la tribu de Efraín, que no aparecen en el capítulo 7. Si él estuviera pensando en el Israel literal, bajo ninguna circunstancia tenía que dejar fuera a Dan o a la media tribu de Efraín, que aparece en los relatos del Pentateuco, sobre todo en el proceso de repartición de la tierra. Aparecen tanto Efraín como Manasés. Wow. Aparecen sustituyendo a José. Y José sí aparece en la lista de Apocalipsis. Así que al Juan alterar la constitución del listado de Apocalipsis 7 y incluir tribus que no aparecen en otros listados y sacar tribus que sí aparecen en otro listado, evidentemente Juan está queriendo que nosotros nos pongamos en la dirección de que está hablando de un número que es simbólico, no es un número literal. Apocalipsis 7 incluso sugiere el espacio temporal en el que este grupo debía entrar en escena en la historia humana. Apocalipsis 7 dice que es antes de que soplen los vientos que van a destruir la tierra, antes de que soplen los vientos que van a destruir la tierra y antes de que se complete el número de los sellados. Si los vientos que en la Biblia, en Isaías 66, en Oseas 13, están vinculados a los juicios divinos sobre la tierra, si esos vientos hacen alusión a los juicios divinos que caerán sobre nuestro planeta, es evidente entonces que cuando se da la orden a los ángeles de detener los vientos, se están refiriendo a la detención
de los vientos que destruirán la tierra por medio de los juicios divinos, que en Apocalipsis 16 son presentados como las 7 postreras plagas. De paso, cuando en el sexto sello se habla de un grupo que no pudo estar de pie para resistir la ira divina, la respuesta que se da es que los que estuvieron de pie fueron los 144,000. Haciendo esas conexiones, uno puede entonces deducir que los 144,000 estarán de pie cuando los vientos sean desatados, cuando la ira divina esté cayendo sobre la tierra. En otras palabras, los 144,000 entonces serán ese grupo de creyentes que tendrá que pasar vivo por el cierre del tiempo de gracia, como lo presentaba, como mencionaba el pastor Jorge en su presentación. Pero hay un detalle interesante, y es cómo Juan vuelve a referirse a los 144,000 más adelante. Juan dice, a partir del versículo 9, que él vio una gran multitud que nadie podía contar. En el capítulo, la primera parte del capítulo 7, era un número que él oyó, la cantidad, 144,000. Era un número que procedía de un territorio específico, Israel. Pero ahora Juan dice, yo lo que veo es una gran multitud. Nadie la puede contar. Y no viene de Israel, viene de todas las naciones, tribus y lenguas de la tierra. Y estaban de pie delante del trono en la presencia del Cordero, delante del trono en la presencia del Cordero. Antes de continuar avanzando, dejemos que sea el mismo Apocalipsis que nos diga quién es ese grupo que está delante del trono en la presencia del Cordero. Vaya conmigo a Apocalipsis 14. Después de esto miré y vi el Cordero que estaba de pie en el monte de Sión, que es un símbolo del trono de Dios, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. A ver. En Apocalipsis 7, Juan dice que a quien él vio delante del trono y en presencia del Cordero fue una gran multitud. Pero en el capítulo 14, Juan dice que precisamente a quien él vio con el Cordero frente al trono fue a los 144,000. De manera que Juan está vinculando y está identificando a la gran multitud con los 144,000. Pero sigamos leyendo. Juan, admirado de ver este grupo tan maravilloso y de oír ese himno que aparece en los versículos 10 al 11, al 13, Juan se pregunta en el versículo 13, y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Aquí hay dos preguntas clave. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y entonces a Juan se le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Estos son los que han salido de qué? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Algunos creyentes dicen, bueno, la gran multitud representa a los santos de toda la eternidad. Y déjame hacerte una pregunta. A ver, David cuando murió en una gran pasó por una gran tribulación. Elías, Eliseo, Sansón. ¿Podemos nosotros decir que ellos experimentaron la gran tribulación? Evidentemente, la gran tribulación tiene que ver con el tiempo del fin. Lo acabó cuando hablaba sobre los periodos proféticos de Daniel 12. El pastor Roger muy bien explicó que ese tiempo de angustia del cual habla Daniel 12:1 es un tiempo de angustia que está vinculado a la última etapa de la historia humana. Ese es la gran tribulación. Por eso Daniel 12 lo llama un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. Pero Apocalipsis 7, cuando le preguntan a Juan, y esa gran multitud que tú estás viendo, ¿de dónde salió? Juan dice, oh, estos son los que han salido de la gran tribulación. Miren cómo Elena de White comenta esto en el conflicto de los siglos, en el capítulo titulado La liberación del pueblo de Dios. Capítulo titulado La liberación del pueblo de Dios, página 630 de la edición que yo voy a leer, que es la última
edición publicada por nuestra casa publicadora y es una edición que ya fue actualizada y corregida. Entonces vamos a leer de el capítulo titulado La liberación del pueblo de Dios, página 630 y 631, vuelvo y repito, de esta edición porque varía la paginación. Dice Elena de White, delante del trono, donde en Apocalipsis 7 dice que estaban la gran multitud y en Apocalipsis 14 dice que están los 144,000. Delante del trono y del mar de cristal se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen, de su marca y de su número. Ella está viendo delante del trono a los que vencieron a la bestia y a los que triunfaron sobre el último engaño satánico que trajo la bestia. Y entonces sigue diciendo ella, ellos estaban de pie teniendo arpas de Dios. Y ella entonces identifica a esa compañía que sale victoriosa sobre la bestia, los identifica como los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Sigue diciendo ella que ninguno, sino los 144,000 puede aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que nadie ha conocido. Y entonces sigue diciendo ella más adelante lo siguiente, citando Apocalipsis capítulo 7, ella dice, estos, los 144,000, son los que salieron triunfantes de la gran tribulación. Estos son los que han venido de la gran tribulación, los que han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación, los que han sentido la angustia del tiempo de aflicción de Jacob, los que han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios divinos. Partiendo de la información que nos da la Biblia, y partiendo de esta declaración de la liberación del pueblo de Dios del conflicto de los siglos, es evidente que para Elena de White, los que salen de la gran tribulación, los que salen victoriosos del tiempo cuando están cayendo los juicios divinos sobre la tierra, ella dice que son los 144,000, pero Apocalipsis 7 dice que son la gran multitud. Por lo tanto, para Elena de White, la gran multitud y los 144,000 es el mismo grupo. ¿Qué hay detrás entonces de ese cambio de imagen? ¿Por qué Juan pasa de hablar de un número concreto, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de Isaacar, 12,000 de Rubén, 12,000 de José, 12,000 de Leví, a pasar a un número incontable? Bueno, ya vimos que la intención de Juan mencionar el número 1,000 en este contexto era para que nosotros entendamos que el número 1,000 está asociado a la formación de un ejército. Pero imagínate tú, que tú oigas que Satanás viene con un grupo de 200 millones, como dice Apocalipsis 9, 200 millones, y oí el número sellado, 200 millones, y que entonces el grupito con el que Dios cuenta son 144,000, uno pudiera pensar, no, Dios entonces tiene toda la de perder, porque el ejército de Satanás es mucho más grande, y muchos de nosotros caemos en ese complejo de creer que el ejército de Satanás es más grande. Muchos de nosotros caemos en el concepto de, como Elías, Señor, solo soy yo, no hay más nadie, todos han claudicado, todos han apostatado, yo soy el único que presento el mensaje, yo soy el único que se enfrenta a los poderes del mal, los adventistas se han escondido, han renegado a tu palabra, han apostatado, Señor, y solo yo he quedado. Para esos que se creen que ellos son los únicos, yo quiero que usted entienda que Dios tiene un ejército que nadie puede contar, una multitud de hombres y mujeres que están recibiendo el sello divino, una multitud de hombres y mujeres que son los valientes del Señor y que están eficazmente enfrentando al diablo, enfrentando a los poderes del mal día tras día. Probablemente nosotros somos como Gessi, el siervo de Eliseo, que no lo vemos,
Y solemos suponer que nadie lo está haciendo, que la iglesia no está predicando, que la iglesia no está viviendo conforme a lo que Dios espera del último grupo. Pero usted puede pensar lo que quiera y eso no vale nada, como tampoco vale lo que yo piense. Lo que vale es lo que Dios dice en su palabra, y Dios dice en su palabra que en el tiempo del fin Él tendrá una multitud que nadie podrá contar resistiendo los poderes del mal. Dios no se queda sin testigo. Nunca crea en ese concepto de que el pueblo de Dios es pequeño, de que solo un grupito está dando el mensaje. Dios tiene un ejército enorme de hombres y mujeres que están en el campo de batalla, enfrentándose a la bestia, enfrentando a Satanás. ¿Y sabe cómo lo están enfrentando? No lo están enfrentando con artimañas. ¿Recuerdan en Isaías 13 cuál era la responsabilidad de los valientes de Jehová, del ejército del Señor? Fue muy claro. Tenían que alzar la voz y levantar la bandera. En Apocalipsis 14 se encuentra que precisamente en la última generación, el pueblo de Dios para el tiempo del fin, tiene que presentar un mensaje a gran voz, a gran voz. La manera en el que la última generación se enfrentará a los poderes del mal es con su voz, es proclamando el mensaje. Cuando Dios nos dice a nosotros, te voy a dar un arma para que ataque al enemigo, en Efesios 6 se dice que esa arma es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La última generación derrotará a la bestia, derrotará al dragón, derrotará al falso profeta, derrotará a todo ese ejército que Satanás ha levantado para enfrentarse a su pueblo, pero lo derrotará predicando la palabra, alzando su voz, levantando la bandera con el evangelio eterno. Si hay un compromiso, entonces, si hay algo que Dios espera de la última generación, es que se enfrente a la bestia, pero que se enfrente a la bestia con la palabra. Nosotros no podemos jugar a creer que estamos predicando la palabra, enseñando conspiración, enseñando cosas que si tú me preguntas a mí, pero demuéstrame eso con la Biblia. No, porque es que mire que el dólar que tiene un ojo y tiene un triángulo y ese ojo y ese triángulo y comenzamos a inventar un sinnúmero de cosas. Pero ¿y dónde usted encuentra eso en la Biblia? ¿Dónde usted lo encuentra en la palabra de Dios? Dígame, ¿dónde usted encuentra todas esas ideas fantasiosas que, claro, me llaman la atención porque me están dando comidilla para el oído? Pero usted se pregunta, ¿y la Biblia habla de eso? No, la Biblia no habla de eso. Los valientes de Dios solo tienen un instrumento para derrotar a los poderes del mal y es la predicación. La predicación. Ustedes recordarán que en Isaías Dios dijo que esos valientes serían los valientes de su ira y que ese grupo, parte del mensaje que tenía que dar era precisamente ese: Babilonia será destruido. Entonces, wow, el mensaje que tiene que dar la generación del tiempo del fin es un mensaje de destrucción. Ese es el mensaje que tenemos nosotros que presentar en este tiempo. Hablar de la destrucción, destrucción, destrucción. Porque si el paralelo de Isaías se aplica a los 144,000 y ellos son los valientes de la ira, los instrumentos de Dios para destruir el mundo, ¿cómo es entonces que el mensaje del evangelio eterno tenga que centrarse en la destrucción? Bueno, mira qué es lo que pasa. Pasa lo siguiente. Vamos a segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios 2, 14. Ya veo que el pastor Colón está inquieto, que ya hay que ir terminando. Segunda de Corintios 2, 14. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vaya, siga la analogía que está presentando Pablo. Pablo dice
que Dios nos lleva como de triunfo en triunfo, de triunfo en triunfo. Somos llamados a obtener la victoria, a ganar triunfo en triunfo. Pero ¿cómo vamos llevando a cabo esa victoria? ¿Cómo vamos obteniendo ese triunfo? Pablo dice, esa victoria se manifiesta porque por medio de nosotros el olor del conocimiento de Dios llega a todo lugar. Porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos ciertamente somos olor a muerte. Noten. Dios me lleva a mí de triunfo en triunfo. ¿Cómo me lleva a mí de triunfo en triunfo? Permitiendo que la gente pueda oler el conocimiento de Dios, permitiendo que la fragancia del evangelio llegue a cada vida, a cada corazón, a cada persona, que llegue incluso, como dice Apocalipsis 18, a los que están encerrados en la misma entraña de Babilonia. Pero dice Pablo que ese mensaje es olor grato para los que se salvan, pero para los que se pierden es olor de muerte. Así que el mensaje es el mismo. Cuando Isaías dice que los valientes de la ira son los instrumentos que Dios tiene para destruir el mundo, ellos están destruyendo el mundo porque su mensaje, que es olor de salvación para el que cree, es olor de muerte para el que no cree. De manera que lo único que puede sacudir al dragón, a la bestia y al falso profeta es que el olor de muerte del evangelio de Cristo, proclamado por la última generación de creyentes que estará de pie cuando Jesús venga, le turbe el alma, porque ese olor de muerte es la manera en la que yo tengo de salir victorioso. No es atacando el error, no es atacando el error, no es condenando a los que tienen una posición distinta a mí, no es diciendo que el que guarda el domingo ya se perdió, no es diciendo que el que no cree en el estado de los muertos como creemos nosotros es del diablo, no es atacando el error, es predicando la verdad, y esa verdad será un olor grato al que le escuche y un olor de muerte al que lo rechace. Si hay algo entonces que Dios espera de esta última generación de creyentes, es eso. Pero Colón, 5 minutos más para cerrar el concepto y luego pasar a ti. Miren, hermanos, uno puede suponer que la última generación tiene un privilegio especial, que ellos sí tienen más responsabilidades que los antiguos, pero eso es totalmente falso. Porque saben una cosa, lo que Dios va a esperar del grupo que estará vivo cuando Jesús venga es exactamente lo mismo que Dios está esperando de nosotros ahora. Lo mismito. Cuando pregunto, ¿espera Dios que nosotros ahora le prediquemos a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Claro que lo espera. Los 144,000 terminarán el mensaje, pero Dios espera que nosotros lo hagamos hoy. ¿Espera Dios que nosotros exaltemos la verdad del sábado? Uy, a mí me da miedo decirlo porque hay gente que me malinterpreta, pero ni modo. Algunos de nosotros estamos alborotados. Ya viene la ley dominical y por fin, y está a las puertas. Y ahora en mayo el Papa ha convocado una reunión y todo está listo. Y miren, yo me quedo así meciéndome. Y me da pena, ¿sabe por qué? Porque desacreditamos al adventismo con ese tipo de mensaje. Le voy a decir una cosa. Ninguna ley dominical se va a promulgar en mayo. Eso es una tontería. No crea eso. Eso no se va a publicar nada. Y usted dirá, oye, Vladimir, ¿pero por qué tú estás diciendo que no se va a publicar ley dominical en mayo? Por una razón muy sencilla, hermano querido. La ley dominical puede que sea una preocupación para ti y para mí, que conocemos el mensaje. Pero solo pregúntate esto.
De verdad el vecino que está ahí al ladito tuyo, ese vecino que está ahí al lado tuyo, de verdad tiene un dilema en su mente que no sabe qué decidir, si la marca de la bestia o el sello de Dios. De verdad, tu vecino, tu vecinito querido, ese que hasta comida te pasa, es el que tú le vas al frente, ese que comparte contigo el edificio, el ascensor, la escalera, ese que tú te encuentras en la esquina de un supermercado. Dime, dime, ese tiene un dilema en su mente de que no es capaz de decidir entre el sábado y el domingo. ¿De verdad ellos tienen eso? ¿Sabe por qué tu vecino no tiene ese dilema? Porque tu vecino no ha conocido el mensaje. No le ha llegado el olor del conocimiento a su vida. Y como no le ha llegado el olor del conocimiento del mensaje, él es incapaz de tomar una decisión. Pero los adventistas queremos hablar de una ley dominical a la vuelta de la esquina cuando nosotros no hemos hecho nuestro trabajo, nuestra obra, nuestra labor. Somos el ejército de Cristo, pero somos el ejército de Cristo no para atacar y humillar al que cree distinto a nosotros. Somos el ejército de Cristo para llevar la palabra de Dios a la gente y que esa palabra tenga un efecto redentor en el que lo acepte y un efecto condenatorio en el que lo rechace. Pero hermanos, no hablemos de ir para el cielo, no hablemos de ley dominical hasta que nosotros, esta generación, no haga eso. Juan dice en Apocalipsis 14, cuando él da la característica de los 144,000, él dice, los 144,000 fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. En este librito del doctor Andreasen, un hombre muy bueno, muy leal, muy sincero, no es un ataque a su persona, pero en este librito él escribe un capítulo, La Última Generación, donde por un concepto equivocado, él incluso quiere atribuir que nosotros vamos a tener las tribus, el carácter de las tribus. Son cositas bonitas que pueden dar un buen sermón, pero que no tienen ningún fundamento bíblico. Y entonces, en este librito, el doctor Andreasen decía que la última generación demostrará que puede llegar al cielo venciendo el pecado. Y pareciera entonces que la última generación no necesita a Cristo, porque la última generación tiene que vindicar el carácter de Dios en su propia vida. Bueno, a mí lo que haya dicho Andreasen me da igual, y lo que digan sus seguidores también. Apocalipsis 14 me dice a mí que los 144,000 fueron redimidos entre los hombres, lo que significa que los 144,000 llegarán al cielo por la misma razón por la que llegaré yo, o por la que llegará Elena White, y por la que llegará el mismo Andreasen, porque yo no creo que Andreasen se haya perdido por eso. Usted no se va a perder porque tengo un concepto distinto al mío. Todos vamos a llegar al cielo porque fuimos comprados, dice Pedro, no con cosas corruptibles como oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como la de un cordero sin contaminación, de manera que si los 144,000 fueron redimidos, es porque los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario también benefician a los 144,000. Por eso en Apocalipsis 7, esa gran multitud aparece vestida con ropas blancas, pero esa ropa blanca no la compraron ellos, porque no hay forma. Mire, es verdad que usted hoy puede portarse bien y que en este momento usted puede decir, yo estoy cumpliendo los 10 mandamientos, pero eso no significa que ya tú tienes la ropa blanca, porque ¿quién te va a quitar todos los pecados pasados? ¿Quién te lo va a quitar? Las vestiduras blancas, lo define Elena de White muy bien en Fe y Obras, es la justicia de Cristo que fue tejida en el telar del cielo y que ahora Dios toma esa justicia y me la coloca a mí. Así aparecen los 144,000. Los 144,000 no aparecen con otra vestidura que no sea la justicia de Cristo. Por eso Apocalipsis 14 dice, es que ellos la tienen porque fueron redimidos. Cristo pagó por su salvación. Entonces no me diga a mí que la experiencia de los que van a estar vivos para cuando Cristo venga y la mía es distinta, porque aunque yo muera hoy, yo sé que Jesús pagó por mi redención. Dice el Apocalipsis que los 144,000 no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Yo tampoco estoy contaminado con mujer. Ay, pero pastor, ¿por qué usted dice eso? Por una razón muy sencilla. En Apocalipsis 17 y 18, Babilonia es la madre de las rameras, mujeres en plural. Yo no formo parte de las iglesias falsas. Yo no estoy dentro de ese grupo que abiertamente han decidido rebelarse contra los mandamientos de Dios. Yo estoy en el remanente que cree en la palabra de Dios, que cumple con los mandamientos de Dios y que por lo tanto
en términos de mensaje no está contaminada con las doctrinas diabólicas de la ramera y de sus hijas, el catolicismo y el protestantismo apóstata. Al formar parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, del remanente de Dios para el tiempo del fin, yo estoy en un grupo que está comprometido con la vigencia y el cumplimiento de toda la palabra del Señor. Entonces, doctrinalmente, yo no estoy contaminado. No significa eso que entre nosotros no haya gente apóstata, gente que no es buena, gente que le falta. Sí, sí, sí. En la iglesia de Dios hay de todo. En el tiempo del fin hay trigo y cizaña. Hay vírgenes buenas y vírgenes malas. Siervos prudentes y siervos imprudentes. Hay cabros y hay ovejitas. Todo eso está ahí. Pero en términos de enseñanza, nadie puede venir a cuestionar que los adventistas estamos enseñando algo que no está en armonía con la palabra de Dios. Y esa experiencia la tengo yo ahora. Te dice los 144,000. Ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Y yo te pregunto, ¿y tú a quién sigues? Si es verdad que ellos tendrán un privilegio especial. Oh, pero lo que yo veo que lo que la Biblia dice de ellos es lo que dice de mí. ¿Y sabes por qué la Biblia dice de ellos lo que espera de mí? Porque en la Biblia, y esto es algo que los adventistas tenemos que entender muy bien, en la Biblia, el día de la venida del Señor es hoy. No andemos averiguando y esperando que venga esto, que venga aquello, que venga lo otro, porque yo tengo que estar preparado para hoy. Por eso es que a mí la ley dominical no me importa. Por eso es que yo no ando con ese sensacionalismo y que ya, aparte de que es mentira, por lo que dice Apocalipsis 13, por lo que dice el conflicto de los siglos, por lo que dice Evento de los últimos días, no es así que se va a dar el proceso para que terminará con una promulgación de una ley dominical, no es así. Entonces, aparte de que eso es mentira, lo más importante para mí es yo tener las cualidades que indican a un hijo que espera la venida del Señor como si Jesús viniera ahora. Guillermo Miller, ese valiente hombre de Dios, instrumento poderoso a quien Dios usó para sacudir a toda una nación y que gracias a su influencia todo el mundo ha estado conociendo este mensaje. Tras el chasco de 1844, Guillermo Miller dijo, yo solo espero un día. Y el día es hoy, es hoy, es hoy. Ustedes cantan mucho esa canción. Unos muchachos de Chile la grabaron y se ha reproducido por millones. El día es hoy, hasta que venga el rey. Mi mente está puesta en el más allá, pero ese más allá puede ser una realidad de mi vida hoy. Es por eso entonces que las características de la última generación, del último grupo de creyentes que verá a Jesús vivo cuando Él venga del cielo a la tierra, es lo que Dios espera de su pueblo en este preciso instante. Por lo tanto, aunque literalmente algunos de nosotros no lleguemos al último momento, lo cierto es que ahora tú y yo podemos formar parte de la última generación de creyentes, de ese pueblo que está comprometido con Dios, que está comprometido con su palabra, que está comprometido con dar la predicación del mensaje, con la observancia de los mandamientos, con la proclamación del sábado y con el anuncio de que muy pronto Cristo vendrá. Y que este mensaje que hemos dado puede ser, para los que lo reciben, un olor de vida. Para los que lo rechazan, será un olor de destrucción. Colón.